Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden bien. Como ya saben, esta semana vamos a estar trabajando con lo que es el tema de raíces primitivas. La siguiente semana creo que también. O capaz la primera clase, veremos cuando llegue el tiempo. Primero que nada, no sé si hay preguntas de la clase del práctico pasado, las podemos ver. Cualquier duda que haya quedado. Si no, bueno, en realidad como toda la semana, como la mayoría de las semanas, vamos a empezar viendo las definiciones, algunas cosas de, bueno, las raíces primitivas, y luego pasamos a los ejercicios del práctico. Agustina, en lo que es el contexto del curso, sí. En el concepto, o sea, matemáticamente hablando, creo que hay que tener más cuidado que morfismo es el tipo más genérico, digamos, y homomorfismo es un caso peculiar. En el curso, los términos correctos son homomorfismo o morfismo, pero siempre hablando de grupos, y a lo que nos vamos a referir siempre son exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, morfismo o homomorfismo, muchas veces digo morfismo porque me olvido, pero lo correcto es decir homomorfismo de grupos. Pero, o sea, si en algún momento algún docente dice morfismo, no únicamente, fue una confusión, o sea, a todos nos pasa, nos confundimos, pero el término correcto es homomorfismo para lo que estamos viendo. Dentro de lo que es la matemática son distintos y morfismo es algo más genérico, los homomorfismos son un tipo de morfismos, por lo tanto, si algún docente dice morfismo, interpretarlo como homomorfismo, pero lo correcto es decir homomorfismo. Nunca les consulté, pero o sea, cualquier de los colores que uso, que suelo usar, o sea, para escribir la mayoría uso verde, negro o azul. Está todo bien, ¿no? No hay ninguno que se vea mal. Nunca consulté, pero tampoco se quejaron. Ah, genial. Bien, si no hay preguntas entonces sobre lo que vimos la semana pasada, vamos a empezar esta semana. Vamos a estar viendo el práctico 9. Que son raíces primitivas. Bueno, vamos a definir primero claramente qué es una raíz primitiva y luego dar el contexto de lo que vamos a estar trabajando en este práctico. Vamos a definir, ¿no? Definición. Se dice que es raíz primitiva módulo n, ¿no? Que lo vamos a abreviar, o sea, a la hora de notarlo más corto para no tener que escribir toda la oración, lo más común que me van a ver a mí decir es g raíz primitiva módulo n. ¿Está bien? Decimos que g es raíz primitiva módulo n si g genera u de n. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir también g es igual u de n. Entonces la otra cosa a recordar es, UDN es el grupo, o sea, UDN es igual, o sea, es el grupo con
acá vamos a poner comprimos con n, los números comprimos con n, ¿está bien? Y el producto. Los comprimos menores a n. O sea, acá en realidad, o sea, ponemos un conjunto K, si quieren, el producto, y decimos que K es igual, K perteneciente a Z más, tal que el máximo común divisor de K con N es 1. A partir de acá hay conceptos de raíces primitivas. O sea, vamos a seguir utilizando los conceptos de las notaciones y conceptos de grupo, como lo generado, G a la algo y semejante, pero siempre vamos a estar trabajando en esto, ¿no? Vamos a estar trabajando en el grupo UN, que va a ser todos los números. Todos los números menores a n, que son comprimos con él, como ya habíamos visto en los prácticos pasados de grupos, y con el producto. ¿Está bien? Y decimos que G es una raíz primitiva. Sí, bueno, si es un generador, la forma que teníamos de ver si era un generador eran un montón. Vamos a decir que, bueno, un generador si el orden es el cardinal de UDN. Si podemos chequear a mano, quizás, que lo generado por G es UDN y así cada cosa. Pero todos los métodos que ya vimos van a aplicar para chequear si efectivamente es un generador o raíz primitiva, como le vamos a decir ahora, para estos grupos. En particular vamos a ver varias propiedades más que van a ayudar a encontrar las raíces primitivas. Bueno, lo primero que vamos a ver son un par de ejemplos de raíces primitivas. En el libro lista varios, vamos a hacer, en las notas digo lista varios, vamos a hacer un par nomás. El caso primitivo, el caso trivial, digamos, es n igual 1, ¿no? U de 1 es 1. Y bueno, entonces decimos que 1 genera U de 1, ¿está bien? Entonces 1 es raíz primitiva módulo 1. ¿Está? El caso n igual 2, también lo vamos a hacer, es igual, bueno, también es igual a 1 también. Lo mismo. El caso, ahora sí, n igual 3, es el primero que es distinto, U de 3 es igual a 1, 2, ¿no? Claramente 1 tiene orden 1, porque es el neutro, pero 2 tiene orden 2, ¿está bien? Lo pueden ver porque el orden de cualquier elemento distinto del neutro es 2 o más. Entonces, el orden de 2 es 2, por lo tanto, orden de 2 igual a 2, 2 raíz primitiva, módulo 3. Vamos a ver el de 7. U de 7 es igual 1, 3, perdón, son todos los números hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Si chequeaban los órdenes, teníamos que el 2, por ejemplo, es 2 por 2, 4, por 2, 8, que es congruente con 1, entonces el 2 no genera. El 3 hace el 3 por 3, 9, luego 6, 3 por 6, 18, que da 4, 4 por 3 es 12, que con 7 da 5, entonces el 3 es raíz primitiva módulo 7. Y vamos a ver uno más, que este es un caso que nos importa resaltar, que es por ejemplo el del 8, que va a ser uno que vemos ahora que no tiene raíces primitivas. ¿Ven? U8 es igual 1, 3, 5, 7. No falta ninguno. El 2 lo saqué, el 4 lo saqué, el 6 lo saqué. 1, 3, 5, 7. Y todos los elementos son de orden 2. Orden de 3 es igual a 2. Orden de 5 es igual a 2. Orden de 7 es igual a 2. No existe x raíz primitiva módulo 8. ¿Está bien? Este es uno de los que nos va a interesar porque, bueno,
Más adelante vamos a poder ver cuáles son las condiciones para que efectivamente exista una raíz primitiva en cierto módulo. Y bueno, también vamos a tener algunos algoritmos para encontrar las raíces primitivas de los módulos en los que sí existen. Y es algo medianamente constructivo, ¿no? Es decir, la forma en la que ven la prueba es, demuestran que existe una raíz primitiva en cierto módulo y luego se fijan cómo modificar esa raíz primitiva para que sea raíz primitiva en otro módulo que sea una modificación del original. Y bueno, mediante esa forma lo que van a hacer es demostrar que existen raíces primitivas para ciertos módulos y bueno, la pueden encontrar fácilmente, entre comillas fácilmente. Pero está bien, entonces acá vemos casos en los que, bueno, es trivial, algunos casos en los que, bueno, hay que buscar un poco, acá simplemente se chequeó que era el 3, pero lo encuentran, y luego hay otros casos en los que no van a existir. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si no, ya vamos a empezar con algunos ejercicios sobre raíces primitivas para ver cómo vamos a manejarnos para encontrarlas y qué propiedades cumplen también. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio 1, ahora que ya vimos esas definiciones, para ver algunos casos de los ejercicios que se pueden encontrar. Nos dice, probar que G es una raíz primitiva módulo n, si y solamente si, para todo divisor de phi de n, tal que d dividida phi de n, se tiene que G a la d no es congruente con 1. Es decir, G raíz primitiva módulo n, si y solamente si, para todo d, tal que d dividida phi de n, y luego importante es d distinto de phi de n, G a la d no es congruente con 1 módulo. ¿Está bien? Lo que nos están diciendo es, nos dan un elemento que queremos chequear, digamos, si es una raíz primitiva módulo n, tenemos que tomar todos los divisores de phi de n, ¿está bien? Y ver que G a la divisor de phi de n no es congruente con 1 módulo n. ¿Está bien? ¿Comprenden de dónde sale? O sea, ¿se dan cuenta de dónde está saliendo esta propiedad? Este sí, solo sí. Porque aquí lo planteamos directamente como, como raíces, como dentro del tema de raíces primitivas. Pero abajo le voy a anotar cómo es el equivalente cuando hablábamos de grupos. ¿Está bien? Exacto, o sea, acá lo planteamos todo como raíces primitivas, pero ahora lo que vamos a anotar es a grupos. Entonces, que G sea una raíz primitiva, efectivamente es que G sea un generador. ¿Permiso? Que G sea un generador, o también acá lo voy a expresar según el orden de. ¿Cómo es esto? Según el orden del elemento, que es lo mismo. O sea, que el orden sea el carnal del grupo es lo mismo que decir que sea generador. Entonces, esto es en raíces primitivas. Acá digo, en grupos, digamos, en grupos, lo que estamos diciendo es, orden de G es igual a, bueno, ¿qué cantidad de elementos tiene U de n? Exacto, esto de acá es phi de n. ¿No? En la cantidad de números comprimos, es phi de n. Entonces decimos, el orden de G es igual al cardenal de U de n, es decir, phi de n, si solamente si, bueno, esta parte mismo, ¿no? Para todo d, tal que d dividida phi de n, y bueno, d también distinto de phi de n, G a la d es distinto del neutro. ¿Está bien? ¿Qué recuerdan de esto? O sea, ¿qué recuerdan, qué relación existe entre los divisores,
un elemento ¿qué relación existe entre una potencia de G que nos da el neutro, es decir, G a la algo que da el neutro, con el orden? ¿Qué relación encontramos entre el exponente y el orden si nos da el neutro? Es decir, si tenemos algo así, G a la N es igual al neutro, entonces, como bien dijeron, phi no. El orden de G divide a N. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que estábamos confirmando, esto es lo que ya conocíamos de la parte de grupos. Y lo que estamos diciendo acá es, todos los divisores de phi de n, ninguno nos da el neutro. ¿Por qué decimos eso? Bueno, sabemos que G a la phi de n nos da el neutro, porque phi de n sería el cardenal del grupo. ¿Está bien? Entonces, necesariamente nos iba a dar el neutro. Y si asumimos que phi de n no es el orden del elemento, lo que estamos diciendo es que tiene que haber un divisor de ese phi de n que efectivamente sí nos da el neutro. Bueno, lo que nos estamos diciendo acá es, no hay tal divisor. Por lo tanto, no podría ser raíz primitiva. Entonces, decimos, G raíz primitiva módulo n, o sea, esto lo vamos a hacer con una cadena de sí solo sí, por lo tanto no vamos a hacer ida y vuelta, sino que es sí solo sí, y queda demostrado porque va en ambos sentidos, ¿no? G raíz primitiva, vale, a veces pongo PR, avisan, pero con la R y la P a veces le cambio el orden. Sí, solamente sí, el orden de G es igual phi de n. ¿Está bien? Y el orden de G es phi de n, sí, solamente sí, para todo K menor que phi de n, G a la K es distinto del neutro. ¿Está bien? Entonces acá decimos sí, solamente sí. Bueno, los divisores son menores. ¿Está bien? En realidad capaz me queda más fácil si lo hacemos solo de ida. A ver. Así no tengo que hacer todo ahí de vuelta de una. Entonces, G a la K es el neutro. Entonces, acá digo, como D divisor de phi de n, D menor a phi de n. Acá también estoy usando el que es distinto. Entonces, para todo D, G divide a phi de n, G a la D no es el neutro. Entonces, acá lo que tenemos es planteado en grupos y lo tenemos que volver a pasar a la definición del UDN, ¿no? ¿Qué decimos? Entonces, G a la D no es congruente con 1 módulo N. ¿Está bien? La ida. Y la vuelta sería algo muy parecido, ¿no? Es decir, tenemos esto y dicen G a la phi de n es congruente con 1 módulo N. Entonces, dicen el orden de G divide a phi de n, pero el único divisor D divisor, bueno, D tal que D divide a phi de n es phi de n. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la hipótesis le dice ningún D divide a phi de n, perdón, todos los Ds que dividen a phi de n no les da G a la D congruente con 1. Entonces acá dicen, bueno, G a la phi de n es congruente con 1 módulo n. Entonces el orden de G divide a phi de n. El único D que divide a phi de n, el único D
que divida phi de n tal que g a la d es congruente con 1 módulo n, es phi de n. Y lo que dicen es, entonces, el orden de g es igual a phi de n. ¿Saben? Bastante sencillo, pero esta es una de las propiedades que en realidad vamos a usar para buscar raíces primitivas. ¿Bien? Cuando tienen el conjunto y lo que van a hacer es probar en cada uno de los elementos, lo que en sí van a poder hacer es, bueno, encontrar un candidato, elevarlo a los distintos divisores de phi de n y buscar efectivamente cuál de esos no es congruente con uno. Pero como ya saben, el problema es la cantidad de divisores de un elemento puede ser altísima, ¿no? Usar las potencias de grupos para el caso particular de UDN. Exactamente. Es decir, porque la propiedad la habíamos visto para grupos, sabemos que UDN es un grupo, pero acá digamos, está planteado como raíces primitivas y UDN, pero no como grupos. Medio como que lo traducen, digamos, lo hacen un grupo, dicen G de raíz primitiva, entonces el orden de G es phi de n, entonces para todo K menor a phi de n, G a la K no puede ser el neutro. Entonces, como todos los divisores son, que no, o sea, acá nos faltó un D distinto de phi de n, son menores, ninguno, o sea, por esta parte de acá, ninguno va a ser el neutro. Entonces, G a la D no es congruente con 1 módulo n, para todos los divisores. Usamos, como habíamos dicho Daniel, estamos usando las propiedades de grupos para el caso particular de raíces primitivas, es decir, UDN. Esto es, como les comentaba, la cantidad de divisores de un número es algo bravo, porque es un número altamente creciente a medida que son múltiplos de máximas cosas, ¿no? Porque como ya saben, si ustedes tienen algo que es 2 por 3 por 7 por 8, bueno, 2 por 3 por 7 por 5, tienen que hacer, los divisores son 2, 3, 5, 7, 2 por 3, 2 por 5, 2 por 7, 3 por 5, 3 por 7, y así van con todas las combinaciones. Por lo tanto, la cantidad de divisores va a terminar siendo muy alta. Lo vamos a poder reducir bastante eso para que no sea tan complicado, que eso es la parte C. Y ya vamos a llegar. Ahora vamos a ver la parte B. La parte B es algo sencillo y es para ilustrar lo que teníamos arriba, ¿no? Nos dicen 2 a la 16 es congruente con 3 módulo 71. 71. ¿Está bien? Y nos piden hallar el resto de dividir 2 a la 35 entre 71. Entonces lo que nos preguntan es 2 a la 35 congruente con algo módulo 71. Y luego nos preguntan 2 es raíz primitiva de módulo 71. Bueno, esto espero que me digan ustedes cómo hacerlo porque es bastante sencillo. Deberían darse cuenta. Y luego, efectivamente, cómo sabemos si eso no es raíz primitiva módulo 71. Hola, ¿me escuchás? Te escucho. Bien, yo lo que haría ahí es ese 35 que tenés ahí, lo separaría y me quedaría 2 por 6 a la 2 multiplicado 4 o 3, se nota que no es sumar, por 8 creo que es. ¿Sí? Bien, bien. Y eso sería igual a x módulo 71 acá. Y lo que tenés al costado se te va a quedar todo con 3 por el módulo que tenemos por congruencia. Exactamente. Ahí va. ¿No? Acá cuando van a tener, o sea, en algunos casos no les iban a dar, por ejemplo, 2 a la 16 y lo podían calcular, pero para eso vimos los temas de exponenciación, ustedes tienen formas de calcular esos números. Pero está bien, ¿no? Con esta pista sale bastante rápido, decimos 2 a la 35 es 16 por 16, que es 32, y luego nos faltan 3 para llegar a 35 y tenemos 3 por 3 por 8.
Acá lo que tenemos es, efectivamente, 2 a la 35, congruente con 3 por 3 es 9, 9 por 8 es 72, 72 módulo 71, y esto es lo mismo que decir 2 a la 35, congruente con 1 módulo 71. Y ahora la pregunta es, la que nos falta es si 2 es raíz primitiva módulo 71. ¿Está bien? Con la información que tenemos hasta ahora. Con un sí o no, a ver quiénes opinan nomás, primero. Un sí o un no, si 2 es raíz primitiva módulo 71. No sabemos, Pablo comenta así que no sabemos si antes del 35 daba 1. ¿Está bien? Por ahora puede ser. Bueno, entonces la pregunta es, el orden de 2, ahí va. El orden de 2 es un divisor de 35, ¿está bien? Pero recuerden que un error que a veces pueden llegar a encontrarse es olvidarse de aplicar phi. Pero 71 es primo, ¿no? Es lo primero que vale la pena considerar. Por lo tanto, lo que hay que chequear en los exponentes son los divisores de phi. ¿Está bien? Los divisores de 71, perdón, los divisores de phi de 71, o sea, los divisores de phi de 71, que acá ya voy a nombrar, lo de adentro es 70. Bueno, que también 70 lo podemos expresar como 2 por 7 por 5. ¿Bien? 2 por 5, sí, ¿está bien? Bueno, en verdad terminan siendo iguales a 2, 5, 7, 10, 14 y 35. Y acá lo que hay que ver es que tenemos 35 como un divisor de phi de 71, ¿no? Y fíjense que elevamos 2 a un divisor de phi de 71 y nos dio congruente con 1. ¿Está bien? Por la propiedad que vimos en la parte A, no es raíz primitiva, porque para todos estos divisores, 2 tendría que ser congruente con algo distinto de 1. Por lo tanto, o sea, vamos a poner por, voy a decir lo que marcamos en rojo, que lo voy a anotar así, por lo que marcamos en rojo, voy a resaltar esto así. Se me quedó sin tinta el rojo. En paz descanse. Por lo que marcamos en rojo, paréntesis 2 a la D congruente con 1 módulo 71, de un divisor de phi de 71, 2 no es raíz primitiva módulo 71. ¿Está bien? Con el chequeo habitual, con el chequeo que vimos en la parte A, es decir, que había que chequear todos los divisores de phi de n. En este caso, ¿cuántos tendríamos para hacer? Tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero lo que vamos a ver ahora en la parte B, en vez de tener que chequear todas estas potencias para ver cuál efectivamente, a ver si existe alguna que nos dé 1, bueno, con lo que vamos a ver ahora en la parte B, en realidad tendrían que chequear solo estas 3. Opa. Que van a ver que alivia bastante todo el cálculo. No va a ser tan arduo. Entonces, lo que dice la parte B es lo siguiente. En la parte C, perdón. Nos dice G es raíz primitiva
módulo n, si, solamente si, fíjense cómo vamos a decir ahora, si, solamente si, para todo P', tal que P divide a phi de n, voy a escribir acá abajo, G a la phi de n sobre P no es congruente con 1 módulo n. ¿Está bien? ¿Hasta cuál ejercicio tengo planificada esta clase? El 5 o el 6, pero nos íbamos a saltear el 4. Era la idea. En realidad, si seguíamos, está perfecto. Pero cuando llegamos, o sea, lo planeado era llegar 5 o 6 y con eso consideraba que estábamos bien. Entonces, fíjense que antes teníamos que chequear todos los divisores de... ¿Cómo es esto? Había que chequear todos los divisores de phi de n. En este caso, bueno, lo reducimos únicamente a estos divisores, a los divisores de la forma phi de n sobre p. ¿Está bien? La demostración hacia allá es totalmente análoga, es decir, podemos ver que cualquier, ¿cómo decirlo? La demostración en aquel sentido es la misma que vimos en la parte A. Es decir, decimos, bueno, G a la RP módulo n, entonces el orden de G es phi de n, y para cualquier K menor a phi de n no se cumple que... Para cualquier K menor a phi de n no se cumple que G a la K sea congruente con el neutro. Bueno, todos estos son menores que phi de n, se termina. La vuelta es muy similar, pero cambia levemente, porque fíjense lo siguiente. Acá estamos, en la vuelta habíamos dicho todos los divisores que no fueran phi de n. Acá lo que estamos diciendo es phi de n sobre cualquier p. ¿Qué es lo que sucede? Cada una de las combinaciones de phi de n sobre p, de una forma u otra, o sea, terminan mostrando todo, terminan utilizando todos los divisores, ¿no? Lo que estoy diciendo es, phi de n sobre p es múltiplo de todos los, o sea, phi de n sobre p es múltiplo de todos los divisores, salvo algunos. Y a medida que cambian el p, lo que termina haciendo es cubriendo todos los divisores. ¿Bien? Entonces decimos, sabemos que phi de n sobre p no es congruente con 1 módulo n. Au. ¿Cómo escribirlo? Decimos G a la phi de n sobre p. Lo voy a hacer por absurdo. Bueno, sí, ahí va. Vamos a hacer lo siguiente. Más fácil me parece que hacer. Asumo existe D tal que G a la D es congruente con 1 módulo N. ¿Está bien? Vamos a decir que existe un D, un exponente, que nos da el neutro, o sea, que G a la D nos da el neutro, por lo tanto, por las propiedades que ya conocemos, D tiene que dividir a phi de N. ¿No? Entonces, lo que vamos a terminar de probar acá es que D es igual a phi de N. Entonces, sea P, no, vamos a poner sea Q, factor primo,
de, bueno, de D, ¿está bien? O sea, D, o sea, Q es un factor primo de D, no sabemos cuál. Lo que sucede es, si cuando hacemos esta división le sacamos un factor que no sea Q, vamos a ver que claramente no puede, o sea, no, la estoy macaneando acá. D tiene que dividir a phi de n. No, ya sé. Ahora decimos, ¿cómo? G a la phi de n sobre P no es congruente con 1 módulo n. Entonces, ¿está bien? Decimos D dividido a phi de n. Y ahora decimos, como phi de n sobre P no es congruente con 1, lo que vamos a decir es que, por tanto, P divide a D. ¿Está bien? Perdón, P divide a D, al revés. ¿Qué es lo que hicimos? O sea, digamos, le sacamos el factor P y de repente no alcanza para que D sea 1. ¿Está bien? O sea, para que D divida a este número. Por lo tanto, P tiene que ser un divisor de D. O sea, podemos ver que D divide a phi de n, que divide a P para algún primo P, D divide a phi de n, phi de n dividido P. A eso es a lo que iba a terminar llegando, creo que por este camino. Si le sacamos phi de, o sea, si les dividimos entre P necesariamente, D no va a poder dividir a phi de n sobre P, por lo tanto P tiene que dividir a D. Porque lo que estoy planteando es correcto, pero no lo estoy diciendo bien. Espera un segundo. Claro. Vamos. G a la phi de n sobre P es igual a la D por Q sobre P, que no es congruente con 1, módulo n, tendría que llegar acá que D por Q divide a P. Disculpen. Estoy intentando llegar a lo que estaba diciendo Daniel en el chat. Fallando miserablemente lo intento. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver que efectivamente, al tener que D es un divisor de phi de n, D va a tener que dividir a uno de estos phi de n sobre P, por lo tanto tendría que ser 1, lo que es nuestro absurdo. Pero también otra forma de verlo es que para todos los P que dividimos, esos P tienen que dividir a D, y ahí también llegamos al absurdo porque no podemos concluir que D es igual a phi de n, porque tiene todos sus factores primos. G phi de n sobre P no es un múltiplo de... Ahí va, sí. D por Q sobre P. Decimos, ¿cómo? No es congruente con 1, módulo n. Entonces, P tiene que dividir a D. ¿Por qué P tiene que dividir a D? Si P divide a Q, lo que pasa es que tenemos un múltiplo de D, ¿no? Porque tenemos D por Q sobre P. Entonces, necesariamente tenemos que P tiene que dividir a D. Y eso para todo, esto es para todo P que divide a phi de n.
P no puede dividir a Q. O sea, P es primo, ¿no? Por lo tanto, P es primo. Por lo tanto, divide o a D o a Q. No puede dividir solo el producto. ¿Está bien? Entonces, tenemos que elegir entre D o Q. Pero si divide a Q, o sea, si D divide a Q, si P divide a Q, entonces G a la DQ sobre P es igual a G a la D por Q sobre P. Y esto tiene que ser 1, porque estamos diciendo que G a la D es 1. ¿Está bien? Tiene que ser congruente con 1 por esta parte de acá. Por tanto, P necesariamente tiene que dividir a D. Estoy fallando en el último paso ahora, que es de acá llegar a que D tiene que ser phi de N. Porque todavía no utilizamos que D es un divisor de phi de N. Sabemos que D es divisible entre todos los factores primos de phi de N. Perdonen. Pues acá que me falta es decir, como P divide a D para todo P que divide a phi de N con P primo. Todo P que divide a D para todo P divide a phi de N, P divide a D para todo P que divide a phi de N. Entonces, P está formado por todos los factores primos. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? P está formado por todos los factores primos o sea, decimos, D tiene todos los factores primos de phi de N. ¿Está bien? Y otra cosa que quiero que se den cuenta es, o sea, que es importante es que Q, ¿no? O sea, este Q, que es el cociente, o sea, es el cociente de phi de N dividido D, tiene algún o ningún factor primo de phi de N. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, por cómo funciona la división cuando lo ven con la factorización en factores primos. D por Q es igual a phi, por lo tanto, tanto D como Q tienen factores primos de phi de N. Vimos que D tiene todos los factores primos. ¿Está bien? Por esta parte de acá. Y Q tiene alguno, simplemente por ser un cociente de la división entre phi de N. Pero ¿qué es lo que sucede? Si Q tiene algún factor primo, ahí escribí, tiene algún factor primo, entonces es divisible por ese factor primo, algún factor primo, vamos a ponerle P, entonces es divisible por P, y ahí lo que nos queda es, entonces G a la D por Q sobre P es igual a 1 módulo N. Entonces Q es igual a 1, entonces D
es igual a phi de n. En realidad creo que este renglón se lo pueden saltear, no es necesario. Sí, este renglón no es necesario técnicamente. Ni este. O sea, el razonamiento, ahora voy a hacer un poco más el limpio porque ya que lo tengo enfrente, no sale más claro. Asumimos que existe un D que cumple que G a la D es congruente con 1 módulo N. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que tiene que ser phi de N. ¿Está bien? Estoy explicando de nuevo. Asumimos que existe algún D que cumple eso, que G a la D es congruente con 1, ¿no? Y D, bueno, tiene que ser un divisor de phi de N. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta parte de acá significa phi de N es igual a D por Q. ¿No? Esta es la conclusión que sacamos. ¿Qué pasa? Tanto D como Q tienen que tener factores de P. O sea, factores primos de phi de N. ¿Estamos de acuerdo? Sin dudarlo. Pero sabemos que G, sabemos que G a la phi de N sobre P para los P divisores no es congruente con 1, ¿está bien? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que cuando si hacemos G a la dq sobre P, entonces ese factor primo tiene que dividir a D. ¿Por qué tiene que dividir a D? Porque, como había escrito antes, si no dividía a D, tenía que dividir a Q. Si dividía a Q, significaba que podíamos decir D por Q por P. Y a eso podían decirlo que era G a la D, que era 1, elevado a la Q sobre P, que nos daba congruente con 1. Entonces, en realidad acá lo correcto es, más que P divide a D, lo que nos importa es que P no divide a Q para ningún factor primo de phi de n. Para todo P, divisor de phi de n. ¿No? Pero sabemos que Q está formado únicamente por esos. Esto no es interesante. Sabemos que P no divide a Q para todo P que divide phi de n. Pero por esta parte de acá, Q tiene algún o ningún factor primo de phi de n, ¿está bien? Porque Q podía ser todos los primos a la 0 o podía ser alguno de los factores de phi de n elevado a la algo. Pero si asumimos que Q tiene algún factor primo, P, decimos G a la D por Q sobre P, que voy a escribir acá un poco mejor, Q sobre P, tiene que ser congruente con 1, ¿no? Simplemente hacen potencia de potencia y le sale. Entonces, lo que estamos diciendo es que Q no es divisible por ningún factor primo. Entonces Q es 1. Por lo tanto, D es phi de n. ¿Está bien? Lo que sucede es, se asume que existe otro D que cumple las condiciones, llegan a la conclusión de que tiene que ser phi de n, porque tienen que dividir a phi de n D por Q. Pero todos los factores, cuando ponen acá dividiendo, tienen que dividir a Q, tienen que dividir a D, no pueden dividir a Q. Entonces, concluyen de que Q no puede tener factores primos en común con phi de n, pero Q está compuesto únicamente por factores primos de phi de n, por lo tanto Q es 1, lo que implica que D es phi de n. Por lo tanto, si G a la algo me da 1, es un múltiplo de phi de n. Y bueno, entonces lo que dicen es que G, resulta raíz primitiva porque su orden es phi de n. Sí, en realidad, por eso, al principio pasé que acá P tenía que dividir a D, pero en realidad era más importante que fuese Q. O sea, que P no dividía a Q, más que P dividía a D. ¿Está bien? Y como les había comentado, la ida es totalmente igual el caso A, lo hacen fácilmente. Muy bien. Ahora vamos a ver por arriba el D.
O sea, hay que hacer algunas cuentas, pero se las voy a dejar a ustedes. El segundo caso por el TF falla por hipótesis. Claro. Bueno, el segundo caso por el TF, te referís a... Ah, teorema fundamental. Sí. Bueno, y el segundo caso nos dice lo siguiente, ¿no? Dice de probar 2 raíz primitiva módulo 81. ¿Está bien? Muy bien. La primera que les voy a comentarles es que 81 es 3 a la 4, ¿no? 9 por 9 y es 3 a la 2, 3 a la 2, 3 a la 4. Entonces queremos ver que 2 es raíz primitiva módulo 81. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes entonces es, bueno, ¿qué candidatos hay que probar? O sea, ¿cuáles son los chequeos que tenemos que hacer? No los vamos a hacer porque son medio largos, es decir, es bastante exponenciación, pero lo que me importa es que ustedes me digan qué números hay que probar. Lo primero que mencionan es buscar phi de 81, exactamente. Phi de 81, si recuerdan la fórmula, es 3 a la 4 menos 3 a la 3, que es igual 2 por 3 a la 3, que es igual a 54, 3 a la 3 es 27, 54. Y los factores primos de 54, bueno, están acá, 2 por 3 a la 3. Y ahora la pregunta es, con esta información, ¿cuáles son los que tenemos que chequear para ver si efectivamente 2 es raíz primitiva? ...54 sobre 2 y 54 sobre 3. Es decir, tenemos que probar 2 a la 54 sobre 2, congruente con algo, módulo 81, y 2 a la 54 sobre 3, congruente con algo, módulo 81. Acá es cuando, o sea, si sustituyen 54 sobre 3, o sea, este es 27, 54 sobre 2 es 27 y 54 sobre 3 es 18. ¿Está bien? Acá es cuando entra el juego, bueno, a tener claro la exponenciación, porque estos hay que calcularlos. Si lo hacen rápido, les da 80 y 28 acá, 80 y 28. Lo importante, ninguno es 1, por lo tanto, o sea, distinto de 1 y distinto de 1. Perfecto, 2 efectivamente es raíz primitiva. ¿Está bien? Y ahora, de aquí en más, suele ser este el método, uno de los métodos más fáciles para chequear si algo es raíz primitiva, es decir, calculan el phi, encuentran los divisores de phi de n, y luego chequean si la potencial raíz primitiva, o sea, el candidato a raíz primitiva elevado a la phi dividido los divisores primos, efectivamente les da o no 1. Si no les da 1 para ningún divisor primo, perfecto, tienen su raíz primitiva. Um, Muy bien, entonces la parte 2. La parte 2A, o sea, es lo mismo que acabamos de hacer, es probar, lo voy a hacer por arriba nomás, pero probar que 2 es raíz primitiva módulo 13. ¿Está bien? Bueno, lo que pasa es, dicen, phi de 13 es igual a 12. Entonces ahora que es igual a 2 a la 2 por 3. Y la pregunta, 2 a la 4
y 2 a la 6. 2 a la 4 es congruente con 2, 4, 8, 16. Es congruente con 4 módulo 12. Módulo 13, perdón. Es congruente con 3 módulo 13. Y a las 6 es 64. 64 módulo 13 es menos 5, que es 8, si no me equivoco. Módulo 13. No. Sí, menos 5, que es 8. Entonces, efectivamente, 2 es raíz primitiva. O sea, 2 es raíz primitiva. Módulo 13. ¿Por qué? Bueno, porque ninguno de estos es... ¿Tiene alguna aplicación interesante esto de las raíces primitivas? Como, como bien me decía a mí un profesor de cuando iba al liceo, la aplicación más interesante que puede tener es salvar el curso. Es el mejor incentivo, el mayor incentivo de todos tiene que ser ese, principalmente. O sea, no, tiene que ser el aprender, pero para los que quizás no le encuentran el interés, eso es siempre muy interesante. Y luego permiten, o sea, vamos a ver ciertas propiedades que son bastante interesantes y acompañan toda la parte que es el razonamiento discreto de grupos. Porque recuerden que si luego encuentran un grupo isomorfo a este, todas las propiedades que demostraron para esto se extrapolan para el otro, ¿no? Es decir, cuando dos grupos son isomorfos, tienen las mismas propiedades, tienen los mismos todos, los cálculos hechos para uno son válidos para el otro. Por lo tanto, pueden demostrar una cantidad de propiedades muy buenas para los grupos UN, y luego cuando le encuentran un isomorfo, que capaz tiene una operación que no es fácil darle sentido a la operación, si ustedes lo traducen al equivalente de UN, dicen, como son isomorfos, las mismas propiedades son válidas y pueden calcular cómo es esto, generadores de un grupo que no tiene el más mínimo sentido como está definido, a partir de UN y que son isomorfos. Se usa mucho para computación, es más para criptografía. Para el método DeFi, o sea, para lo que es criptografía, lo del módulo se usa bastante porque todo lo que es hasheo, todo lo que es, o sea, el tema es en criptografía se tiene una cantidad finita de información y se lo quiere reducir a una cantidad también finita de algo indescifrable. Uno de los problemas es que la forma más fácil de asegurar algo para que no sea craqueable es literalmente teniendo algo infinito. ¿Está bien? Es decir, si se tiene una función biyectiva para codificar las cosas, es indescifrable, pero el tema es que, claro, no sirve una biyectiva para cosas de largo infinito porque tendría que ser una función infinita. Y ahí es que entran en juego los hashes, que son un montón de cuentas y siempre se hacen a módulo porque es la forma en la que tenemos de reducir los números. Dentro de criptografía, por ejemplo, van a ver Diffie-Hellman. RCA lo van a mencionar, que es una forma de intercambiar claves. Es decir, que nadie más puede entender lo que se está diciendo y se pueden intercambiar datos que usan los módulos y el logaritmo discreto, que es una parte del ejercicio 9 de este práctico. Pero bueno, vimos efectivamente que 2 es raíz primitiva, módulo 13, y ahora nos piden hallar todas las raíces primitivas. Todas las raíces primitivas, módulo 13. ¿Está bien? Lo primero que les voy a preguntar es, ¿cuántas raíces primitivas hay? ¿Alguno se acuerda de la propiedad que nos permite decir cuántas raíces primitivas tenemos? Exacto, phi de n. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Usando una propiedad que la deberíamos haber demostrado cuando estábamos viendo grupos, ¿no? ¿Tiene que ser un generador? Espera un segundo. Creo que no. Sí. Usando una propiedad G generador. No sé, ahora no creo que la propiedad está anunciada para generadores, pero no recuerdo si es necesariamente para generadores. Entonces, el orden de G es igual al orden. No, esto no tiene, o sea, esto se cumple para genéricos. El orden de G es igual al orden de G a la K, si solamente si, lo mismo, G
Entonces, el orden de G es igual al orden de G a la K si, solamente si, orden de G y K coprimos. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos un generador, el orden de G estamos hablando de que es phi de n, ¿está bien? En el caso de raíces primitivas. Entonces, lo que estamos diciendo es, y sabemos que G a la K es otro elemento del grupo, ¿no? Porque G es un generador. Por lo tanto, ¿cuántos generadores van a haber? Van a haber tantos generadores como K comprimos con orden de G. ¿Cuántos hay? Bueno, phi de n. Esto es igual cantidad de coprimos con phi de n, que es igual al orden de G. Si G es nuestra raíz primitiva. ¿Está bien? Phi de n. Esta es la cantidad que tenemos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, van a buscar todos los... O sea, cuál es el conjunto, más porque ahora no nos interesa tanto el número, sino que nos interesa el conjunto. Y decimos, comprimos con phi de 13, es decir, que es 12, es igual al conjunto de, bueno, 1, 2 no, 3 no, 4 tampoco, pero 5 sí, 6 no, 7 sí, 8 no, 9 no, 10 tampoco, 11. ¿Está bien? Comprimos con esto, que esto de acá es 12, ¿no? Y con esto dicen raíces primitivas. Dicen raíces primitivas es igual 2 a la 1, 2 a la 5, 2 a la 7 y 2 a la 11. Todos estos son raíces primitivas. ¿Está bien? Lo que pueden hacer es calcular efectivamente cuánto valen módulo 13 y sustituirlos. Pero eso van a ser sus raíces primitivas. Calculan los números, comprimos con el phi del módulo, en este caso el módulo era 13, calculan los números, comprimos con phi de 13 y encuentran una raíz primitiva. Luego la raíz primitiva la elevan a cada uno de los números y ya está. ¿Está bien? Y luego, si quieren, para ser explícitos, pueden calcular cada una de estas. Les da que las raíces primitivas son 2, 3, 7 y 11. Exacto, o sea, en realidad lo que están haciendo es utilizando el hecho de que, bueno, tienen un generador y todos los otros elementos los pueden expresar en función del generador. Por lo tanto, expresando en función del generador, conseguimos que tienen esto. O sea, pueden encontrar los exponentes que les sirven, usando la propiedad que ya vimos, que tienen que ser comprimos, y tienen esos números. Muy bien. Entonces ya saben encontrar, como ya les comentamos, con eso, viendo los divisores de P, o sea, los divisores de phi de n, y tomando la potencial raíz elevado a phi de n dividido sus divisores primos, ahí encuentran una raíz primitiva. Y con eso es mucho más sencillo encontrar todas las raíces primitivas. Entonces, ya saben cómo encontrar una y ya saben cómo encontrar todas. El final del práctico, digamos, no, el final del práctico no, el final como de la primera parte, es decir, para el ejercicio 8, sí, para el ejercicio 7 y 8, vamos a responder la última pregunta que nos faltaría, es, bueno, ¿y cuándo hay raíces primitivas? Que quizás ya lo vieron en el teórico, pero solo existen raíces primitivas en ciertos módulos que son bastante estrictos a la hora de
de ver cómo son los módulos, ¿está bien? Es decir, tienen 3 formas distintas. O bueno, depende de cómo lo miren, pueden tener 5 o 3 formas distintas, pero es decir, pensando en todas las formas que se pueden expresar los números, decirlo que es de esa forma es muy restrictivo. Ahora vamos a ver algo del ejercicio 3, que en realidad esto es medio sencillo. Es una propiedad que podríamos haber demostrado para grupos y luego aplicarla para las raíces primitivas. Nos dice lo siguiente. Probar que el orden de g a la n es igual orden de g dividido máximo común divisor de orden de g, n. ¿No? La propiedad que utilizamos la vez pasada en el ejercicio 2 recién, es simplemente una manifestación de esto, ¿no? Cuando decimos que es coprimo, lo que teníamos era un 1 acá abajo. Pero es bastante sencilla, ¿no? Dice, bueno, lo primero que habría que ver es que g a la n elevado a esto es efectivamente como es esto, es efectivamente el neutro, y dicen g a la n a la orden de g dividido mc, vamos a llamarlo d, a este número acá lo llamamos d, dividido d, que es igual a qué? Bueno, es igual a g a la orden de g por n sobre d. Que n sobre d está bien definido porque d es el máximo común divisor de orden de g con n, por lo tanto divide a n. Entonces, esto es un múltiplo. O sea, es g lo podemos escribir como g a la orden de g a la n sobre d. Y n sobre d es un entero bien definido. Es e a la n sobre d, que es e. ¿Está bien? Por lo tanto, sabemos que es el neutro. La pregunta es si existe algún elemento más chico que esto que sí nos permita ser el neutro. Y decimos, bueno, sea k menor a orden de g sobre mcd orden de g, n. ¿Ven? Y dice, bueno, g a la k, perdón, g a la n a la k, es igual a g a la nk. Ya lo habíamos demostrado, pero acá asumían. O sea, estaba lo mismo que si a esto lo podía llamar orden de g estrella. Y conseguían que no era un divisor, era. Entonces, acá decían entonces, o sea, si esto es igual al neutro, entonces el orden de g divide a n por k. Sacando el cofactor tenían que, o sea, podían decir el orden de g sobre d divide a n sobre d por k. ¿Está bien? Achú. De acá decían que el orden de g sobre d dividía a k, porque estos dos eran comprimos. Y ahí llegaban a. Ahí llegaban en un absurdo para ver que efectivamente k tenía que ser esto. No voy a seguir entrando más en eso, ya lo vimos en otra de las clases. Me salió bastante mejor en la otra vez. Pero vamos a aplicar ahora esto para ver la parte B de este ejercicio. Me interesa un poco más. Que bueno, nos permite encontrar elementos, o sea, con lo que vamos a usar ahora nos permite encontrar elementos de. Disculpen. Nos permite encontrar elementos de un orden más particular del que querramos dentro del grupo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, bueno, en este caso es 2 es raíz primitiva módulo 101. Y nos piden encontrar hallar
un elemento allá G perteneciente a U101 con el orden de G igual a 10. ¿Está bien? Entonces, basándonos en el anterior, ¿cómo podemos hacer para encontrar el orden de G igual a 10? A ver si alguno puede comentarlo. Recordando que podemos usar lo que habíamos visto, ¿no? Ahí podemos usar que el orden de G a la K es igual a el orden de G dividido el máximo común divisor de orden de G con K. Buscamos los K tal que el máximo común divisor de K y orden de G sea igual a 1 y vamos elevando. Cuidado, ¿no? Es decir, estamos buscando un elemento de orden 10. Y sabemos que 2 es raíz primitiva módulo 101. ¿Qué significa que 2 sea raíz primitiva módulo 101? Bueno, se está hablando del orden de 2, capaz. El orden de 2 es phi de 101. Bueno, phi de 101 es 100. 101 es un número primo. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos, sabemos cuál es el orden de nuestro elemento generador, que es 100. Y sabemos que si existe, porque capaz que no existe, perfectamente puede suceder, obviamente va a existir, pero si existe un elemento tal que su orden sea 10, lo podemos expresar como 2 a la algo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si existe un elemento de orden 10, como 2 es raíz primitiva o generador, necesariamente 2 a la algo es igual a ese elemento. Entonces, nosotros lo que podemos decir es, bueno, entonces el orden de 2 a la K, que esto en realidad es nuestro elemento G, ¿no? Es igual a 10. Lo vamos a imponer. Pero, ¿qué sabemos que es igual a 10? Bueno, por esta fórmula es el orden de G, el orden de 2, es decir, que es 100 sobre el máximo común divisor de 100, K. ¿Está bien? Entonces, despejando esto, nos queda que el máximo común divisor de 100, K es igual a 100 sobre 10. ¿Está bien? Es decir, es 10. La condición que tiene que cumplir nuestro K es que el máximo común divisor entre él y 100 sea 10. Hay que buscar un n tal que el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, creo que quisiste decir, de tal forma que 100 sobre 10 exacta 10. Sí, exactamente, Daniel. Es lo que hacemos. Y bueno, acá es cuando pueden elegir el K que más les guste. K igual 10. K igual 20, cuidado que no, porque 20 tiene máximo común divisor 20, pero puede ser 30, puede ser 50, no puede ser, 60 tampoco, 70 sí puede ser. Ok, igual 90. Todos estos K van a ser útiles, porque todos estos cumplen que el máximo común divisor entre 100 y este K es 10. Pueden elegir cualquiera, en particular el de 10 es muy conveniente porque 2 a la 10 es igual a 1024, que cuando lo toman módulo 101 es congruente con, le sacan 101 y les queda 14. ¿Ven? Entonces, de esta forma podemos encontrar elementos de cualquier orden dentro de los grupos UNs, bastante fácil, siempre que conocemos una raíz primitiva, es decir, lo que nos tapa ahora de encontrar elementos de la forma que queremos, encontrar todas las raíces primitivas, va a doler ser encontrar una raíz primitiva. El ejercicio 4 lo vamos a ver la clase que viene. Quizá lo vemos la clase que viene, es el término correcto.
O sea, creo que hay múltiples formas. Hay una forma constructiva, que es decir, pueden construir, o sea, les piden encontrar un R y S que cumplan, no, perdón, les piden encontrar un A y B que cumplan ciertas características. Hay una forma de construir, de hacerlo constructivo, es decir, construyen el A y B que cumplen esas condiciones. No es muy elegante, pero, o sea, quizá la vemos en la clase que viene, pero voy a querer usar un par de propiedades que me sirven más que sea la clase que viene, que tienen un poco más demostradas algunas propiedades. Por lo tanto, el 4 no lo vamos a hacer hoy. Y el 5 en realidad, o sea, el 5 es algo bastante fácil, ¿no? Allá todas las raíces primitivas módulo 17, lo que van a hacer es, como ya conocen, encuentran una y encuentran todas. Entonces vamos a pasar directo al 6, que nos da el 6, nos empieza a dar, o sea, es como un adelanto de lo que habíamos hablado, de que el último paso que nos falta es saber cuándo existen las raíces primitivas. ¿Está bien? Nos dice, B es un número impar, ¿no? Y K es mayor o igual que 3. Nos pide probar que B a la 2 a la K menos 2 es congruente con 1 módulo 2 a la K. ¿Está bien? Y nos dice que la sugerencia es hacer una inducción en K, que es bastante sencillo, ¿no? Vamos a decir, K igual 1, o sea, paso base, K igual 3, disculpen. Paso base, K igual a 3, B a la 2 a la a la 3 menos 2, es decir, 1, a la 3 menos 2, congruente con 1, módulo 8. ¿Está bien? Acá en realidad lo único que vamos a hacer es probar con todos los Bs que tenemos. No es muy complicado porque tenemos los Bs impares módulo 8, es decir, tenemos B igual 1, B a la 2 es congruente con 1, B igual a 3, B a la 2 es igual a 9, congruente con 1. O sea, es como ya vimos que U8 no tenía raíces primitivas, ¿no? B igual a 5, entonces B al cuadrado es igual a 25, congruente con 1. B congruente con 7, B al cuadrado congruente con 49, que es congruente con 1. ¿Está bien? Y con eso terminan. Es decir, el paso base es simplemente ir por todos los escenarios y vemos que ninguno lo cumple, todos son congruentes con 1. Y luego tenemos que ver el caso inductivo, que es un poco más interesante, ¿no? Es decir, sabemos que B a la 2 a la K menos 2 es congruente con 1 módulo 2 a la K, para todo B impar. Y luego queremos ver, esta es la hipótesis y esta es la tesis, si B a la 2 a la K menos 1 es congruente con 1 módulo 2 a la K más 1. Lo pueden hacer de varias formas, me parece que lo más fácil es mediante la definición. ¿Por qué? Porque podemos decir, así, vamos a decir, utilizamos el asterisco y vamos a utilizar la definición de congruencia, ¿no? ¿Qué decimos? Decimos B a la 2 a la K menos 2 es igual a, bueno, la definición era que B a la 2 a la K menos 2 menos 1 era un múltiplo de 2 a la K, ¿no? Bueno, voy a pasar el menos 1 para el otro lado sumando. Por Q más 1. ¿Está bien? Acá lo que tenemos es 2 a la K por un cociente más 1. Perfecto. Estamos diciendo el resto de 2 a la K menos 2 es 1 cuando módulo 2 a la K. Bueno, elevamos al cuadrado a ambos lados.
b a la 2 a la k menos 2 a la 2 es igual a 2 a la k q más 1 a la 2. Y acá en realidad, ¿qué es lo que tienen? Tienen, entonces, cuando despejan acá lo que consiguen es que tienen que elevar, tienen que multiplicar 2 a la k menos 2, lo tienen que multiplicar por 2, entonces tienen b a la 2 a la k menos 1, que es nuestra tesis inductiva, es igual a 2 a la 2k por q cuadrado más. Tienen 2 por 2kq por 1, entonces es 2 por 2kq, que es 2 a la k más 1, q más 1. Lo único que hacen acá es agrupan según 2k más 1 y tienen la tesis. ¿Está bien? Esto es bastante sencillo para demostrar eso según inducción. Pero lo importante a partir de esto es la parte B del ejercicio, que es, bueno, no existen raíces primitivas módulo 2 a la k con un k mayor que 3. ¿Está bien? ¿Por qué no existen? Fíjense que no existen porque antes, ¿hay alguna pregunta? Porque voy a borrar de esto a ver si puedo explicar. Exactamente, va por ese lado, Daniel, perfecto. ¿Hay alguna duda con esto o lo puedo borrar? La demostración es bastante fácil, es simplemente hacen esto, ¿no? Elevan al cuadrado de ambos lados, reorganizan y ya lo tienen demostrado. Parece que no hay dudas, entonces voy a hacerme un espacio de arriba. Como bien vienen diciendo ustedes, ¿no? Nos dicen, no existen raíces primitivas módulo 2 a la k con k mayor o igual que 3, ¿no? Ustedes correctamente dicen, bueno, el tema es que phi de 2 a la k es igual 2 a la k menos 2 a la k menos 1, que si agrupan les queda 2 a la k menos 1 por 2 menos 1, es decir, 2 a la k menos 1. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el ejercicio, en la parte A, lo que acabamos de demostrar es que B, para todo B impar, ¿por qué nos interesa B impar? Porque, bueno, los B impares son los que son comprimos con 2 para algo. Entonces, como B es impar, B pertenece a U 2 a la K. B impar, entonces B pertenece a U de 2 a la K. ¿Ven? ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver de que B elevado a la 2 a la K menos 2 es congruente con 1 módulo 2 a la K. Entonces, el orden de B es menor o igual a 2 a la K menos 2, que es menor que 2 a la K menos 1, que es igual phi de 2 a la K. ¿Está bien? Ningún B tiene orden 2 a la K. Tiene orden 2 a la K menos 1, sería el phi de 2 a la K. Por lo tanto, no existe raíz primitiva, nunca. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque siempre que, o sea, si se pusiesen a buscar, siempre podrían encontrar que B a la 2 a la K menos 2 es congruente con 1, es decir, no llega a tener el orden de phi de 2 a la K, que es 2 a la K menos 1. Siempre con 2 a la K menos 2 alcanza para que sea 1. Por lo tanto, acá vamos a descartar la existencia de raíces primitivas para todas las potencias de 2. Fíjense lo importante, con K mayor que 3. Eso significa que en realidad nos deja dos casos afuera, es decir, 2 y 4. Sí tienen raíces primitivas. Como ya habíamos visto, la de 2 era 1 y la de 4 era 2. No, la de 4 era 3. Y esos van a ser los únicos casos de potencias de 2 que tengan raíces primitivas. ¿Hace la consulta así, Nicolás? Lo de phi de 2 a la K, sí.
o sea, es el caso de... Es el caso de 2 a la algo. El tema es el siguiente. Habíamos visto que phi, ¿no? Es decir, calcular el phi de P1 a la D1, P2 a la D2, así hasta P sub K a la DK. Esto habíamos visto que era igual a P1 a la D1 menos P1 a la D1 menos 1 por P2 a la D2 menos P2 a la D2 menos 1 y así. ¿Está bien? Lo podíamos demostrar porque lo que hacías era demostrar que el phi de A por B, si son comprimos A y B, es phi de A por phi de B. ¿Está bien? Y bueno, la descomposición de factores primos, todos los primos son comprimos entre sí, y se puede demostrar que, bueno, el phi de un número primo siempre te queda P a la D sub I menos P a P1, o sea, P a la D sub I menos P a la D sub I menos 1. En el caso, o sea, lo único que se puede aplicar esta fórmula para 2 a la K. Varía porque muchas veces hay, o sea, hay distintas formas de escribirlo, ¿no? También lo pueden escribir como phi de 2 a la K igual a 2 a la K menos 1 por, por 2 menos 1. ¿Está bien? Porque, o sea, la fórmula también la puedes escribir así, la de un primo P. ¿No? La de phi de un primo P lo puedes escribir así. P por P menos 1. No soy más fan de esta fórmula, pero esta también sirve, es igual de válida. La de fracciones me parece un insulto, no mentira. La que los escriben con fracciones, es decir, que sacan un P más, esa no me gusta nada, pero calcúlenlo como deseen. ¿Usabas la de las fracciones? Ay, Dios. No sé, a mí personalmente no, o sea, no soy fan de usarlo. O sea, usar esas fracciones cuando necesariamente, o sea, sabés que se van a cancelar, o sea, que no van a terminar haciendo fracciones. Si el resultado fuese ser una fracción, bueno, está, vaya y pase. Iban a haber fracciones siempre, pero en realidad, escribirlo con una fracción cuando en realidad sabés que podés prescindir de las fracciones escribiéndolo así o así, no me parece necesario. Pero está, lo único que hice fue aplicar esta fórmula para el 2. Bueno, entonces, ahora lo que vimos es que se pueden descartar todas esas. La clase que viene, lo voy haciendo de adelanto, es que vamos a ver que se pueden descartar, o sea, que no van a existir raíces primitivas para todas las cosas que tengan la forma, o sea, solo van a existir raíces primitivas para las cosas que tengan esta forma, o sea, solo existen raíz primitiva módulo n, si, solamente si, n es igual a 1, n es igual a 2, n es igual a 4, esos son los casos más particulares, ¿no? Porque es decir, tenemos 3 casos que listamos a mano. N es igual a P a la alfa, P', P distinto de 2, o N es igual 2P a la alfa. ¿Está bien? Este es un resultado muy peculiar que nos habla de que las raíces primitivas van a existir únicamente en estos módulos, en ningún otro. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Bueno, vamos a ver cómo construir las raíces primitivas, o sea, vamos a ver cómo construir las raíces primitivas de P, cómo a partir de esa raíz primitiva podemos construir la raíz primitiva de P a la alfa o de 2P a la alfa. Las raíces primitivas de 1, 2 y 4 las listamos. Y luego vamos a ver que efectivamente el resto no tienen raíces primitivas. ¿Está bien? Déjame ver algo. Sí, o sea, es el ejercicio 7, en verdad. El ejercicio 7 es el que usamos para ver que solo existen acá. Y el ejercicio 8 es el que en sí nos ayuda a encontrar una forma para, conociendo la raíz primitiva de P, poder encontrar la raíz primitiva de P a la alfa o de 2P a la alfa. ¿Está bien?
Sí, o sea, esta prueba es el ejercicio 7, ¿no? Fíjense que lo primero que te dice es, si A pertenece a URS, a U de RS, entonces A la mínimo común múltiplo de phi de R con phi de S es congruente con 1, módulo RS. Luego te dice, si R es mayor que 2, entonces el máximo común divisor de phi de R con phi de S, y así todo bastante rato. Entonces, te guía bastante para que llegues a, la conclusión, a esta conclusión, que no es muy complicada. Nos vemos, Brian. Y bueno, en realidad es decir, es bastante útil. Y luego el ejercicio 8 es el que te muestra cómo encontrar las raíces primitivas. O sea, encontrar las raíces primitivas de los casos más chicos y a partir de ahí conseguir las raíces primitivas de estos casos que son mucho más grandes. Pero en sí no, o sea, te guían bastante bien para llegar al resultado. Muy bien, entonces nos vamos a ver la clase que viene, donde vamos a seguir con raíces primitivas. Vamos a ver esta demostración, que esta es la parte como el objetivo al que estamos apuntando ahora. Y lo vamos a mostrar la clase que viene. Por lo tanto, mucha suerte, estudien y que les vaya bien. Saludos.